agudeza visual. Entonces, en un ojo normal, que sería un ojo hemétrope, las imágenes se llegan a proyectar exactamente en la pantalla del ojito de la retina. ¿Okay? Entonces, vamos a tener diferentes medios, digamos, que va a pasar la imagen para llegar a proyectarse en la retina, teniendo, digamos, dos sistemas de lentes, como ser la córnea y el cristalino. La córnea tiene un alto poder dióptrico. En teoría te dice que tiene unas 43 dioptrías de poder, pero para fines prácticos te dice 42 para que, sumados con las 18 dioptrías de poder que tiene el cristalino, indicar que el globo ocular tiene un poder dióptrico de 60 dioptrías. Y bueno, estos medios tienen que ser transparentes, entonces para mantener su transparencia, por ejemplo, la córnea va a tener un sistema de deshidratación a través de lo que es el endotelio y su membrana de DCM para mantener la transparencia. Y obviamente este lentecito que es la córnea tiene una curvatura normal que es un poco diferente al resto de la curvatura, digamos, de lo que es la esclera, digamos. Entonces, esta curvatura es un poquito más abombada el resto, digamos, en relación, digamos, al resto de la superficie. Entonces, digamos, ahí se puede colocar, digamos, cuando hay problemas de refracción, se puede adaptar lentes de contacto que van a ir sobre la córnea. Y esta lente de contacto, al tener la misma curvatura que la córnea, no se descentra fácilmente o no se sale tan fácilmente como tal vez podría pensar el paciente, digamos, que a su simple movimiento puede salirse, ¿no? La córnea siempre el lente de contacto y se puede buscar esa curvatura que tiene la misma curvatura, entonces difícilmente, digamos, un lente de contacto se sale, digamos, ¿no? Por dentro tenemos el humor acuoso, que tiene que, igual de la misma manera, es un ultrafiltrado de la sangre, entonces no tendría que haber células, proteínas, nada, es un ultrafiltrado que obviamente tiene que mantener de esa manera su transparencia. En procesos inflamatorios, como digamos las uveitis anteriores, han visto, digamos, que este humor acuoso puede llenarse de celularidad y proteínas, dando lo que es el Tyndall, el FLAIR, que altera la transparencia de este medio, ¿no? Entonces también, digamos, en hemorragias en la cámara anterior, se las denomina los ifemas, también van a alterar la transparencia de este medio. Igual, digamos, patologías en la córnea, digamos, leucomas corneales, por posibles heridas, por posibles soluciones de continuidad, que al cerrarse van a dejar cicatrices que se conocen como leucomas, máculas o nubéculas a nivel de la córnea, o alteraciones en la transparencia cuando se llena de líquido, como ocurre tal vez en un glaucoma agudo, o alteraciones, digamos, el crecimiento de carnosidades, como el tejido puede sobre la córnea, puede alterar, digamos, también un poco la visión en el paciente. Alteraciones, digamos, en el otro lentecito que hemos mencionado, que es el cristalino, que tiene 18 dioptrías de poder. Obviamente su alteración en la transparencia, como ustedes ya la conocen, se denomina lo que es la catarata. Entonces, las cataratas, ya sean metabólicas, seniles, congénitas, van a alterar la transparencia, obviamente también van a afectar la visión, y también lo que rellena en las 4/5 partes posteriores del globo ocular, que es el vítreo, conocido como gel vítreo porque es como una gelatinita, alteraciones en su transparencia, ya sean procesos inflamatorios como la vitreitis, sangrados, hemorragias vítreas, o alteraciones como la síntesis centellante, la dianemosis asteroide, que las vamos a ver más adelante, alteran la transparencia y obviamente van a afectar, digamos, los medios transparentes y por lo tanto la agudeza visual de ese paciente puede estar alterada. Entonces hemos dicho que en un globo ocular normal la imagen va a proyectarse en esta pequeña depresión central que es parte de la mácula, que es la fovea central. ¿Okay? Entonces la imagen va a pasar por la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y va a llegar hasta la retina para que la retina la transforme en un estímulo que va a llegar al cerebro y el cerebro se va a transformar en imágenes. Entonces vamos a tener diferentes métodos de exploración subjetivos, digamos, para ver cómo se encuentra el sistema óptico. Desde lo que es la toma de la agudeza visual. Para la toma de la agudeza visual, en teoría te dice que tienes que explorar una distancia de unos 5 a 6 metros inicialmente, utilizando una cartilla, que es la cartilla de Snellen. La cartilla de Snellen básicamente va a tener dos partes. Una que son los
Optotipos que pueden ser letras, la letrada, pueden ser figuras, números, la serie Lancaster, cualquier cosa que el paciente pueda reconocer. Y, digamos, en las letras no hay mucho problema, se conocen las letras, los números igual. En la E le indicas al paciente que es como una mesita con 3 patitas y le quieres al paciente que te indique dónde está apuntando las patitas, hacia arriba, hacia abajo, a su izquierda, a su derecha, y de esa manera vas viendo hasta dónde llega. Como pueden ver, va de manera decreciente los optotipos. Y a un costadito tiene su escala de referencia o escala de valor, que bueno, en la primera cartilla tiene, digamos, por decirte números, 1, 2, 3 están enumerados, digamos, ¿no? En otras cartillas están fraccionados. El optotipo más grande, yendo a una distancia de 5 a 6 metros, equivale a 20 sobre 200, que dividiéndolo es 0,1. La segunda fila es 20 sobre 100, que dividiéndolo es 0,2. La quinta fila es 20 sobre 40, que dividiéndolo es 0,5. Entonces, también para fines prácticos podrían anotar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, y de esa manera llegar tal vez al 20-20, que es la visión ideal, que es la visión de 1 o el 100% de visión en teoría, ¿no? Hay una fila 11 porque, como sabemos, en medicina nada es exacto. ¿Ok? Entonces, de esta manera, tú puedes registrar la visión monocular de cada paciente, la visión, todo eso visual del ojo derecho, lo tapas del ojito izquierdo y ves hasta qué fila llega y registras, ¿no? Entonces, vas viendo hasta qué fila registra en cada ojito, y si es que no llegara, digamos, a 20-20, que sería lo ideal, sin lentes, entonces le pasas ahorita vamos a ver lo que es el agujero estenopeico. Si llegara a la fila 10, digamos, sin ayuda de lentes, en ambos ojitos, entonces indicamos que es un paciente, como diagnóstico de toma de agudeza visual, es un paciente emétrope. Para la visión de cerca, como vamos a ver con una cápite adherido a esto, tenemos otra cartilla que es la cartilla de Rosenbaum. Esta cartillita tiene igual optotipos y tiene a un costadito su escala de referencia o escala de valor. Pero esto es para a partir de los 40 años, va a venir, como vamos a ver, un defecto que es la presbicia, que es la dificultad en la acomodación de cerebro. Esta cartilla no te sirve para tomar agudeza visual de lejos, ¿cierto? Y bueno, tenemos otro instrumento como es el agujero estenopeico. El agujero estenopeico básicamente lo que hace es eliminar rayos periféricos para concentrarlos en un haz de luz que va a ir a llegar a impactar en el área macular, específicamente en la fóvea. Entonces, al eliminar rayos periféricos va a concentrar ese haz de luz, y la agudeza visual, por decir que si el paciente ha llegado hasta un 20-100, que es el 0,2 o la segunda fila, y digamos tal vez mejora por el agujero estenopeico, llega digamos a más filas, por si llega hasta la quinta fila, llega hasta 20 sobre 40, que es 0,5. Agudeza visual que mejora con el agujero estenopeico, ahí tenemos un diagnóstico en cuanto a toma de agudeza visual que es conocido como la ametropía. La ametropía, a veces va a llegar, digamos, pacientes que dicen, tengo miopía, tengo hipermetropía, pero eso no es el diagnóstico que ustedes pueden anotar con la toma de agudeza visual, porque eso solo se llega después de que se le mide lentes. Entonces, el diagnóstico que engloba todos estos problemas es la ametropía, que significa que no tiene buen enfoque, es un ojo sin enfoque. Entonces, obviamente, digamos, la resolución de esto va a ser la refracción, que es la medición de lentes. Pero, al tomar la agudeza visual, inicialmente ustedes tienen que ver que el paciente traten de ver lo que no haga un efecto estenopeico. El efecto estenopeico es, digamos, cuando están tomando la agudeza visual de un ojito, y digamos, tal vez ya no está pudiendo ver, lo que hace generalmente uno es como que cerrar un poco, entrecerrar los ojos. Ahí lo que está haciendo es un efecto estenopeico. Igual, está emulando al agujero estenopeico, eliminando rayos periféricos para tratar de centrarlo en un haz de luz. Y de esa manera, sí, evidentemente el paciente va a lograr tal vez ver mejor, y ya tal vez con el agujero estenopeico ya no mejore, porque ya he emulado al agujero estenopeico, y de esa manera, bueno, ustedes lo que tienen que controlar es justamente que no realice esto el paciente. Tienen que decirle que sin hacer esfuerzo llegue hasta donde pueda, no hay problema. Y después ya le pasan el agujero estenopeico y ya toman la agudeza visual con el agujero estenopeico para tal vez llegar a ese posible diagnóstico de ametropía. Pues lo que les decía, lo ideal es que, digamos, en un ojo emétrope la imagen llegue, se proyecte en la retina. Vamos a tener otros métodos subjetivos, como el reloj astigmático. Este reloj astigmático nos sirve para detectar problemas de astigmatismo. Igual, en la cartilla, a veces, digamos, en algunas cartillas pueden tener arriba su reloj astigmático. En el reloj astigmático es como un reloj que tiene líneas, digamos, en los diferentes usos horarios, digamos, ¿no? De 1 a 12.
Todas las líneas son del mismo grosor y de la misma forma y del mismo tamaño. Solo que cuando uno tiene astigmatismo, tú te tapas un ojito, algunas líneas se ven un poco más gruesitas y más definidas que otras. Y eso te determina el eje del posible astigmatismo que puede tener el paciente. Por eso esto también es un método subjetivo para, digamos, ver si el paciente tiene otro tipo de problemas. Pero también vamos a tener ya múltiples métodos objetivos con los que nosotros podemos medir el problema que puede tener el paciente. Dentro de los primeros métodos, digamos, de refracción, que nos sirve para medir cuánto tiene de, ya sea miopía, astigmatismo y cuánto tiene el paciente, tenemos el retinoscopio. El retinoscopio es un instrumento en el cual tú miras a través del retinoscopio y puede haber como una banda de luz. Y esa banda de luz llega a proyectarse en lo que es la retina, por eso se llama retinoscopio. Entonces, para compensar, normalmente esta retinoscopia lo hacemos a una distancia de unos 50 centímetros. Entonces, para compensar la distancia le colocamos un lente de +2. Si la retinoscopia lo haríamos a una distancia de 1 metro, necesitaríamos para compensar un lente de +1. Si lo harías a una distancia de 25 centímetros, un lente de +4. O sea, es inversamente proporcional el lente que vas a utilizar para compensar, para realizar la retinoscopía. Lo que nosotros observamos, digamos, en la retinoscopía, digamos, son, tú proyectas una banda de luz en el área pupilar. Digamos, los costaditos se ven como sombras. Entonces, nosotros, digamos, en este sentido, pues en el sentido horizontal, vertical y oblicuo. Entonces, lo que tienes que ver, digamos, es el grosor de la banda y la sombra que tiene. Nosotros hacemos movimientos, en este caso, digamos, haríamos un movimiento de arriba hacia abajo. Cuando nos retinoscopio en la pupila, hacemos un movimiento compensando con el lente de +2, es un movimiento de arriba hacia abajo. Y ves las sombras, lo que se mueve, digamos. Lo ideal es que, digamos, moviendo de arriba hacia abajo, no tendría que haber sombras. Si no hay sombras, es que ahí, digamos, ya está bien, digamos. Pero puede haber sombras negativas, digamos. La luz se mueve hacia arriba, tú mueves la luz hacia arriba y las sombras se escapan hacia el otro lado. Esas son sombras negativas. Puede haber también sombras positivas. Tú mueves, digamos, la luz hacia arriba y las sombras se mueven con la luz hacia arriba. Esas son sombras positivas. Las sombras negativas se compensan con lentes negativos. Si, digamos, sería el mismo problema, de la misma forma la línea se mueve tanto en eje horizontal en eje horizontal y en eje vertical, ahí solo sería un problema esférico. Si tú vas poniendo lentes, digamos, negativos, es decir, las sombras son negativas, te vas compensando con lentes negativos. Y vas colocando el lente hasta que desaparezcan las sombras. Hasta que ya no veas, digamos, mueves la luz en cualquier dirección y ya no hay sombras. Entonces ahí está compensado y ese es el lente que necesita ese paciente. Entonces, si el problema sería tanto en eje horizontal y vertical de la misma manera, solo sería un problema esférico. Y por lo tanto lo compensas con lentes solo para miopía. La miopía se compensa con lentes negativos, como vamos a ver más adelante. En cambio, si son sombras positivas, lo vas compensando con lentes positivas, hasta que desaparezcan las sombras. Y de la misma manera, pues corroboran en eje horizontal y vertical. Ahora, si digamos, fuera diferente la sombra en eje un poco más delgada, digamos, en un eje horizontal y más gruesa en el eje horizontal, diferentes en los ejes, ahí puede haber combinaciones de miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. En el astigmatismo la imagen se descompone en dos, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo único que hace con la retinoscopia es ir bloqueando hasta que ya no haya sombras en ninguna posición, y esa es la medida del lente que, digamos, el paciente requiere. Esto obviamente requiere, digamos, de práctica al principio, hasta irse dando cuenta de la velocidad de la sombra, el grosor de la sombra, el grosor, y así compensando hasta que vayan desapareciendo, digamos, todos estos defectos, y de esa manera vas bloqueando y de esa manera se mide el lente. Esta es, digamos, la manera en la que realmente, si, digamos, sabes medir con retinoscopía, ahí recién sabes medir lentes. Porque, digamos, obviamente, como vamos a ver más adelante, existen otros aparatos que ya te hacen esto, pero, como les voy a indicar, sobrecompensa muchas veces los otros aparatos. Estos son métodos objetivos porque tú puedes cuantificar. En cambio, los otros eran subjetivos porque el paciente te refiere, llego hasta aquí, ¿no? Entonces son métodos subjetivos. La queratometría y la autorrefractometría, y hay ahora el autorrefractoqueratómetro. Son instrumentos, son instrumentos antiguos. Ese es el queratómetro de Bausch-Lomb, en el cual tú ves el astigmatismo corneal, te medía el astigmatismo corneal, el eje, todo eso.
Entonces, eran 3 semicírculos que tenías que unirlos y de esa manera te indicaba cuánto de astigmatismo corneal tenía el paciente. Ya posteriormente se crearon unos instrumentos que te medían cuánto de medida tenía el paciente. Entonces, ese es un autorrefractómetro. Pero posteriormente ya aparecieron aparatos más modernos que son los autorrefractoqueratómetros. Básicamente te dan la medida del lente que tiene el paciente y su curvatura corneal tanto en su eje horizontal y su eje vertical. Esto, ya les digo, digamos, nos sirve para ver, digamos, cómo se encuentra la córnea, que es un lente muy importante en la parte refractiva, porque pequeñas alteraciones en la curvatura de la córnea van a hacer que el paciente tenga medidas altas, generalmente de miopía y astigmatismo. Entonces, en este aparatito lo único que haces es centrar, que la pupila se vea ahí al centrito. Si digamos está muy atrás te aparecen unas líneas rojas, si estamos muy adelante te aparecen unas líneas verdes. Y ya cuando estás en el lugar indicado, incluso a veces hay algunos equipos que son automáticos, cuando ya está bien centradito, te empieza a tomar la medida. Entonces, este equipo lo único que hace es medir el diámetro antero-posterior del globo ocular y la curvatura corneal. Y de esa manera te da la medida, en teoría, exacta del lente. Pero yo les digo, este equipo sí te ayuda bastante, más que todo en el astigmatismo. Claro, un astigmatismo mucho más exacto. Pero generalmente la miopía y la hipermetropía las sobrecorrigen. Y a veces, digamos, no sé si se les ha ocurrido, la vida una óptica, les viene con este aparatito y les dan esa medida. Y te haces hacer el lente, pero ves bien, pero no puedes ni caminar porque estás sobrecorregido. Y al estar sobrecorregido, lo ves las cosas más cerca o más lejos, o lo ves más como que abombado o más deforme, tu mano más grande, no es algo natural. Entonces, cuando te vienen con este equipo, lo ideal sería que siempre, digamos, que se corrobore con la caja de pruebas, en la cual ya te colocas con una monturita, con tu lentecito y tú ves cómo te sientes, caminas, y ves a distancia, sí, pero bien, y no está más alto ni más bajo las cosas, y te sientas cómodo con el lente, digamos, ¿no? Pero bueno, este es un aparato que te ayuda bastante, pero bueno, ya les digo, sobrecorrige la mayor parte de las veces, más que todo la miopía y la hipermetropía. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de ametropías. Las ametropías, digamos, que son un problema del paciente que no tiene buen enfoque. Tenemos entonces un ojo emétrope, que habíamos mencionado, que es un ojo que la imagen debe proyectarse exactamente en la pantalla de los ojos. Vamos a tener la miopía y la hipermetropía, que son lo contrario el uno del otro. Vamos a hablar solo, digamos, del tamaño del ojo en estos casos. En un ojo miope, acá la mayor parte de los africanos son miopes y astigmatas, con combinación de astigmatismo, muchas de eso, a veces son miopía o a veces son astigmatismo. En el oriente la mayor parte son hipermétropes. Hipermétropes con un poco de, a veces, astigmatismo. La mayor parte son hipermétropes, acá la mayor parte son miopes. ¿Okay? En los miopes lo que ocurre, en teoría, bueno, en una de las teorías, el ojo es más grande. El diámetro antero-posterior del globo ocular es más grande, entonces la imagen se proyecta por delante de la retina. Y a la retina ya te llega una imagen distorsionada. Mientras más grande sea el ojo, la imagen va a ser más distorsionada. ¿Okay? Los pacientes miopes, como vamos a ver más adelante, te ven bien de cerca, pero te ven mal de lejos. Lo contrario son los pacientes hipermétropes. Entonces, si en el otro el ojo era grande, en este el ojo es pequeño. Y la imagen se proyecta por detrás de la retina, y a la retina le está llegando una imagen distorsionada. En teoría, los hipermétropes te ven mejor de lejos, pero te ven borroso de cerca. Ok, y tenemos el ojo astígmata. Un ojo astígmata, el problema más se centra en la córnea, en la curvatura de la córnea, en su eje horizontal y en su eje vertical. A veces la córnea es más abombada en un cierto eje y más plana en el otro eje, y por eso te descompone la imagen en dos. Entonces, dependiendo de cuánto astigmatismo tenga el paciente, te puede ver borroso tanto de lejos como de cerca, si son astigmatas muy altos, muy elevados, porque te descompone la imagen en dos. Y existen 5 tipos de astigmatismo. Les voy a comenzar. Puede haber un astigmatismo miópico simple. Entonces, emulando la miopía, digamos.
Una de las imágenes llega por delante de la retina, entonces es miópico, y la otra llega en la retina. Ese sería un miópico simple. Un miópico compuesto, una imagen llega por delante de la retina, por decirte, y la otra imagen mucho más por delante. Ese es un miópico compuesto. Un hipermetrópico simple, una imagen llega en la retina y la otra, como es hipermetrópico simple, una imagen llega por detrás de la retina. Y en el hipermetrópico compuesto, una llega por detrás de la retina y la otra imagen llega mucho más por detrás de la retina. Y vamos a tener uno mixto, en el cual una imagen llega por delante de la retina y la otra llega por detrás de la retina. Entonces son los 5 tipos de astigmatismo. ¿Ok? Pues vamos a hablar de la miopía. Los miopes son pacientes, ya hemos dicho, que ven borroso de lejos y ven bien de cerca. Entonces, estos pacientes, digamos, ¿qué hacen para ver mejor de lejos? Cierran los ojos. Entonces cierran los ojos como que ya ves un poco más nítido a distancia. De cerca no van a tener problemas, incluso los miopes llegan mucho más tarde a ese otro problema que hemos hablado, que es la presbicia. Los miopes, digamos, de 1,50 a 2, la presbicia generalmente se presenta a los 40 años. Pero los miopes, digamos, de 1,50, 2, 3, mientras más miopía tenga, va a llegar más tarde a la presbicia. La presbicia empieza a los 40 años, con más o menos, como saben, la presbicia se compensa con lentes positivos y la miopía se compensa con lentes negativos. Pues se compensa y por eso siguen viendo bien de cerca. ¿Ok? ¿Qué molestias van a tener? Para ver a distancia hacen esfuerzo, siempre cierran los ojos y ahí hacen esfuerzo, estos músculos trabajan, se cansan. Entonces, la mayor parte de los problemas, digamos, de enfoque van a tener dolor de cabeza, cefalea, tetuella, o a veces cefalea hospital porque habíamos adoptado ciertas posiciones para el mejor. Entonces, vas a tener hasta el momento, te vas a cansar, o sea, llega un momento en que los músculos se cansan de trabajar y se relajan, entonces como que empiezas a ver borroso, ya no notas bien la distancia. Los miopes, bueno, cuando hay buena iluminación, por decirte en el día, a veces si tienes una iluminación bajita, pues excelente y estás viendo bien nomás porque hay buena iluminación. Cuando hay buena iluminación, la pupila ¿qué hace? No, pues si hay buena iluminación se cierra y te hace un efecto estenopeico también la pupila. Pero ya el problema llega cuando ya está más o menos en la tardecita, ya está anocheciendo, y ahí 6 de la tarde ya como que está empezando a oscurecer más ahora todavía. Y ya ahí, digamos, ya tu pupila tiene que abrirse, ya no te ayuda haciendo ese efecto estenopeico y ahí ya tienes un poquito más de dificultad. Entonces, eso rápido, y la movilidad, se pasa. Era muy. Ok, entonces, van a haber varias cosas, de diferentes maneras se puede hacer un efecto estenopeico. Entonces, se van los ojos, una buena iluminación. Pero, si los músculos trabajan, si vas al gimnasio, si pesas, terminas con los brazos machucados, así te duele, ¿no? Entonces, lo mismo, por eso viene la cefalea frontal y occipital, porque estos músculos han hecho esfuerzo para tratar de compensar lo que no estás utilizando tu lente. Porque si estuvieras utilizando tu lente, no haces ese esfuerzo y los músculos están relajados y está tranquilo. Ok, pero hay astenopia, cefalea frontal, occipital. Los miopes, como les digo, te ven bien de cerca, pero más de lejos. Este problema de ojo, miope, un ojo en teoría más largo, se compensa con lentes esféricos negativos, que son lentes divergentes. Porque la imagen que se estaba proyectando acá adelante tienes que hacer que se proyecte más atrás. Entonces, para ello, el lente va a hacer la divergencia y va a hacer que la imagen se proyecte un poquito más atrás, llegue a proyectarse en la retina y de esa manera es bien. ¿Okay? Entonces, lentes esféricos negativos divergentes. Lo contrario, los hipermétropes, el oriente, los camas. La mayor parte de los camas, digamos, te ven bien de lejos, pero mal de serie. Porque pues, es la función, digamos con la que más trabaja el oriente. Acá, digamos, la mayor parte, digamos, en el altiplano ya se dedican a estudiar, que te bien de cerca, la computadora, en el oriente tienen que ver su vaquita que se encuentra.
Para eso están sus ganado, ¿no? Hay que ver su ganado, entonces tiene que ver bien de lejos. Entonces el ojo se acostumbra a trabajar mejor de lejos. Esos ojos, en teoría, son más pequeñitos y la imagen se proyecta por detrás. Por lo contrario, si digamos, para la miopía necesitamos un lente esférico negativo, para la hipermetropía necesitamos un lente esférico positivo. Y de esa manera, este lente esférico positivo es un lente convergente, porque va a hacer que la imagen converja un poco más antes, para que no esté tan atrás. ¿Ok? Y de esa manera, el paciente va a ver de mejor manera. Entonces, en la hipermetropía la imagen se proyecta para atrás, con el lentecito puede llegar a proyectarse en un retino, en un lente convergente. Como ya hemos hablado del astigmatismo, ya se explicó los 5 tipos de astigmatismo. Entonces, el lente para astigmatismo son lentes que no tienen el poder de 360 grados. El poder es en un cierto eje, como ya hemos dicho, se descompone en 2 ejes, ¿no? Entonces, solo tiene que mover la imagen en un cierto eje. Entonces, el poder dióptrico, por eso, si los que tienen miopía y astigmatismo no deberían ver en su esfera, son un número, van generalmente de 0,25 en 0,25. Entonces, por si te esfera de menos 1,25, ok. Y en su astigmatismo o cilindro, porque el astigmatismo se compensa con lentes cilíndricos, dice cilindro, por si te menos 2, y dice eje o ángulo, puede ir de 0 a 180, que son los grados. Si está en 0, es lo mismo que 180. 0 grados, y aquí, del otro lado, 180. Acá, 90. ¿Okay? Porque alguna vez me paciente, ¿por qué anteriormente tenía 0 y ahora me he puesto 179? ¿Por qué está tan diferente? No es diferente. Es casi nada, es un grado. No, él dice, todos son 179. No. Ok, pero ya sabes. Entonces, 0 igual 180, casi lo mismo. Son lo mismo. 179, casi lo mismo. Ok. Ya. Entonces, el cilindro, como han visto en sus recetitas, o sea, el cilindro siempre va a tener eje, porque el poder del lente está en un cierto eje. No da lo mismo que esté así, o que esté así, o que esté así, el eje del astigmatismo. En cambio, para la miopía, los lentes esféricos, el poder es en 360 grados. Entonces, da lo mismo que esté aquí, se lo da cortado así, el poder es en 360 grados. Esa es la ventaja, digamos, en los lentes de contacto. Los lentes solo para esféricos puedes rotar, porque normalmente el lente de contacto rota sobre la córnea, todo el tiempo está rotando. En cambio, en un paciente con astigmatismo más, no podría estar rotando, porque borroso, bien, borroso, bien. Tiene que tener, los lentes tóricos son un poco más caros porque tienen un sistema de balance, que no le permite rotar al lente. Otra vez, tiene un sistema de balance ahora 6 que no le permite rotar. Entonces, por eso digamos, los lentes tóricos, que son lentes para astigmatismo más, son un poco más caros que los lentes esféricos normales. Okay. Entonces, para el problema del astigmatismo, como les digo, hay 5 tipos de astigmatismo. Hemos dicho un miópico simple, miópico compuesto, un hipermetrópico simple, un hipermetrópico compuesto y mixto. ¿Ok? ¿Eso ya lo hemos entendido bien? Entonces, por decir, a ver, entonces, si digamos una imagen cae por delante de la retina y la otra imagen cae en la retina, este paciente solo va a tener astigmatismo. Entonces solo necesitas un lente cilíndrico negativo para que esa imagen que está cayendo por delante se mueva para atrás. ¿Ok? En un paciente con un astigmatismo miópico compuesto, ahí tiene 2 problemas, tiene miopía y tiene astigmatismo. Entonces van a necesitar un lente esférico cilíndrico. ¿Vale? Para que, digamos, el cilíndrico va a mover solo uno de los lugarcitos para que se conjunte con el otro, y el esférico lo vaya a recorrer los dos hacia la retina. En un paciente con astigmatismo mixto, ¿cómo tendría que ser el lente?
¿O qué lentes utilizaríamos? No debe ser convéxico. Entonces vas a necesitar un esférico, probablemente un esférico positivo y un cilindro negativo, pero un poquito más alto. ¿Vale? O sea, digamos, el esférico, digamos, son dos, una imagen está por delante y el otro está por detrás, en el mixto. Entonces, con el cilindro, digamos, puede ser un cilindro negativo de dos, digamos, está con uno y uno. Con un cilindro negativo mueves solo una imagen, dos pasos atrás, 1, 2. Y con un lente de más 1 vas a mover los dos acá. Entonces necesitas uno positivo, un esférico positivo y un cilindro negativo un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces de esa manera se puede hacer. Generalmente acá, digamos, en esta parte del mundo, solo trabajamos con cilindros negativos. En otras partes del mundo trabajan con cilindros positivos, digamos, para hacer los lentes. Pero acá, vas a ver casi siempre, todas sus recetas tienen cilindro negativo. Entonces, de esa manera, digamos, acá en esta parte del mundo, la mayor parte se trabaja con cilindros negativos. Entonces, la esfera va a ser positiva. ¿Ok? Bueno, esa es parte de, se puede hacer transposiciones, digamos, si tuvieran con cilindro positivo, no puedes hacer una transposición, cambiarlo, digamos, a un cilindro negativo, le cambias 90 grados el eje y eso lo sumas a la esfera. Eso es una transposición, digamos. Tienes una esfera de, digamos, un más 1 de esfera y más 1 de cilindro, le cambias por 90 el eje. Entonces sería el resultado más 2 positivo menos 1 negativo por 0 grados. Esa es una transposición. Eso no va al caso. Eso no tiene que ser. Entonces hay 5 tipos de astigmatismo, ¿ok? Entonces, una córnea normal hace que la imagen llegue en teoría a la pantalla del ojo, siempre y cuando el ojo tenga el tamaño ideal. Pero las córneas con astigmatismo, que cada vez es más frecuente, ¿por qué? Porque hay un problema, hay unas patologías que están dentro de las ectasias corneales. Ahí va córnea, ¿no? ¿Qué ectasias corneales conocen? Cuando la córnea es más delgadita en el centro y se deforma. Esas son las ectasias corneales, por el adelgazamiento de la córnea. ¿Ok? Entonces, hay también patologías en las cuales toda la córnea es delgada, se abomba toda la córnea, ese es un globito, la patología se llama queratoglobo. ¿Ok? Y también hay la degeneración marginal pelúcida, que es un adelgazamiento periférico de la córnea. Pero los más importantes son el queratocono y el queratoglobo. Más que todo el queratocono. Han debido escuchar, porque es bien frecuente acá. ¿Por qué? Porque digamos por la polución, la irritación continua, la sequedad del ambiente, cómo hace frío cuando te estufa, te seca más el ambiente, estamos más en la computadora, estamos más en lectura, todo esto. Te dice que hay un Subasa que te dice que normalmente nosotros parpadeamos 20 veces por minuto, pero cuando estamos en actividades que requieren mucha atención, la computadora, la lectura, estás jugando vaca, no sé, bota, entonces, ahí parpadeas y te matan, ¿no? Entonces, no parpadeas. Entonces, ahí disminuye tu parpadeo hasta 7 veces por minuto. Cada parpadeo distribuye y forma el film o película lagrimal. Si parpadeas 20 veces por minuto, digamos, tienes un tiempo de ruptura del film lagrimal un poquito más corto, 7. Lo normal es 10 segundos, ¿no? Que dure 10 segundos mínimamente. Pero algunos hemos acortado el tiempo de ruptura del film lagrimal o el breakup time, el BUD o el TFL, está disminuido. Pero si vemos parpadeas 20 veces por minuto, como siempre digo, por 7 segundos, tienes para 140 segundos para el minuto, no pasa nada. Pero cuando estás en la computadora, parpadeas ya solo 7 veces por minuto, y como te dura 7 segundos, son 49 segundos para el minuto. Entonces ahí empiezas a tener un poquito de ojo seco. Y el ojo seco, ¿qué va a provocar? Que no haya buena interfaz entre el párpado y la córnea, ya no se desliza, sino que la raspa. Y le provocan microlesiones. Y esas microlesiones dejan, la córnea es avascular, pero es altamente inervada. Dejan terminaciones nerviosas expuestas.
Entonces, cuando terminas de estar en la computadora, recién empiezas a parpadear, como que empiezas a sentir un poquito de molestia, como basurita que se mueve de un lado a otro, el escozor, y empiezas a veces a lagrimear como mecanismo de defensa, porque ahí el ojo recién se dio cuenta que estoy seco, se producen las lágrimas. Y se pone rojo, ¿por qué? Porque la córnea que tiene ya tejido dañado, dice, estoy dañado y estoy entrando en hipoxia, por favor, mande más nutrientes, oxígeno, ya el organismo dilata los vasos, entonces se pone rojo. Y vos solo le pones, ay, no está rojo, un descongestionante, y tú lo vuelves a cerrar y le pones otra vez, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, como siempre les digo, siempre se van, acá más que todo, se van a utilizar un descongestionante, siempre combínelo con lágrima artificial, porque lo más probable es que todo esté rojo por ojo seco. ¿Okay? Entonces, te pones lágrimas ya, solucionas ese problema. Pero bueno, se irrita y casi te frotas. Se ha visto que el factor mecánico es uno de los factores más principales para que la córnea se adelgace. Se adelgaza y por la presión que hay dentro del ojo se va bombando. Y esto ocurre más en cuando se dispara más rápido en la adolescencia. Es ahí donde, digamos, los tejidos se están formando y estás creciendo y todo. Y ahí se adelgaza la córnea y se deforma más fácilmente. Y por eso acá también es bien frecuente ya el queratoconio, digamos. Y en pacientes a veces cada vez más jóvenes. Como digo, al estar entrando en la adolescencia, a veces se dispara el problema. Entonces, tienen miopía y astigmatismo elevados. Astigmatismos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miopías de la misma manera, se disparan. Porque al abombarse la córnea, aumenta el diámetro antero-posterior del globo ocular. Y también altera la curvatura de la córnea y más en un eje que en el otro, y por eso tienen también astigmatismos elevados. Por eso es más frecuente la miopía y el astigmatismo también. Entonces, un paciente astigmata elevado, van a ver borroso de lejos y borroso de cerca. Un paciente que no tiene un astigmatismo muy elevado, le dice, no, ve las letras, pero viéndolas como que tendrían sombrita, como relieve, con fantasmas. Y no puedes compensar. A veces queríamos sacar tu ojito de un sí, no, pero no. Porque le estás cambiando la curvatura de la córnea de cierta manera, ¿verdad? Entonces tenemos ya vista normal, ves bien de lejos, bien de cerca, vista en los miopes, bien borrosos de lejos y ven mejor de cerca, los hipermetros de lo contrario, ven borrosos de cerca, bien de lejos, y los astigmatas elevados, mal de lejos, mal de cerca. ¿Okay? Ya, y bueno, como vamos a ver más adelante, lo que tenemos que hacer es refracción, emisión de lentes, y vamos a ver más adelante diferentes tipos de soluciones. ¿Okay? Tenemos como acá pues, adherido a esto es la presbicia. La presbicia, como les he dicho, se presenta más o menos a partir de qué edad? 40 años, en teoría, en un paciente emeto. ¿Por qué? Porque los miopes, como les he dicho, llegan más tarde a la presbicia, se compensan. Entonces, ¿quiénes van a llegar más temprano a la presbicia? Los hipermetros posteriores. Hay pacientes presbitas prematuros, de unos 30 años ya, ¿no? Veo que no se necesitan un 20 y necesitan a veces 30 para lejos, su audición paracética. ¿Okay? Entonces, ellos llegan más temprano a la presbicia, esa dificultad de poder acomodar, de ver de cerca. En teoría te dice que nosotros nacemos con 18 dioptrías de poder de acomodación, los bebés, a veces a partir de los 6 meses, pero bien de cerca, así, ven los objetos acá, vos acercas acá y ya, o si no te marea. Entonces puedes compensar, puedes, digamos, los pacientes que llegan a los 40 años en métropes hacen un poco de esfuerzo todavía, así, pueden jalar unos años más, digamos, haciendo esfuerzos, porque más cerca, tratando de buscar el enfoque. O sea, pierdes la capacidad de enfocar de cerca con el paso de los años. El problema de la presbicia. ¿Por qué? Porque tenemos un lente dentro del ojito que es el cristalino. Y este cristalino, como ya han llevado, a lo largo de toda la vida sufre una aposición de sus capas, como capas de cebolla. Va engordando. Y al engordar ya no es tan elástico. Entonces, te dice que para acomodar tiene que trabajar el músculo ciliar, la tensión de la zónula y aumenta el diámetro antero-posterior del cristalino, disminuyendo su eje ecuatorial por relajación de la zónula, que es su sistema de sugestión, y más que todo por abombamiento en la cara anterior del cristalino. Puedes acomodar.
pero como sufre su posición de sus capas, a veces más duro, ya no es tan elástico, ya no acomoda más, ya no acomoda bien y cada vez tienes que ir alejando, tu punto de acomodación se va alejando cada vez más. Y es por eso que digamos, ya ves sus abuelitos, sus papás, digamos, te colocas algo cerca, sí, para ver, si quieres que no mide tu nota bien y ya está entrada, qué mal, le pongo cerca y no te lo va a ver bien. A menos que sea un miope que le va. Si es miope, no. Nosotros, papá, en colegio, ¿no? Te hacían firmar tus exámenes. ¿Acá sí bien? Ya no, ¿no? Aquí en la universidad ya cada uno sabe hacer como pueda. Ok, entonces el aprendizaje es lo mismo, o sea, no tienes, puedes tratar de acomodar el cansancio, fatiga, alejas las cosas para poder ver mejor, y ya vemos cada vez las alejas más, y el brazo ya no te alcanza, entonces sí ya necesito lente. Llega. Entonces la presbicia se compensa con lentes esféricos positivos. Entonces, los miopes, digamos, -1 y con -1,50, ligeramente a los 40 años necesitas una compensación de +1,50. Y cada 5 años, digamos, en teoría, a los 75, a los 50 +2, y así va aumentando en los simétricos. Pero esa misma medida se lo suma al lente que tú necesitas. Si tú tienes solo miopía de -1,50 a los 40 años por +1,50, 0, entonces pues vas a seguir viendo bien de cerca. Hasta los 50, +1,55, todavía vas a seguir viendo bien de cerca, vas a seguir, hagas ese esfuerzo. El tratamiento para todos este tipo de problemas son lentes, entonces lentes de montura, para los que tienen presbicia más, lentes bifocales, hay multifocales progresivos. ¿A qué se refiere con multifocales? Tienen varios focos, por la parte superior para lejos, por la parte intermedia y para visión intermedia, que es la computadora. La computadora, no las laptops, sino las pantallas, se encuentran unos 50 centímetros, no es visión ni cercana ni lejana, esa es visión intermedia. Y para cerca, que son unos 30 centímetros. Entonces, los lentes multifocales ahora vienen en degradé. Entonces, no se nota esa línea que antes venía del bifocal. Entonces, lo que recomiendo a los pacientes que sean más grandes su lente, para que el salto de imagen no sea tan rápido y no sea tan incómodo. Pero el multifocal cuesta al principio acostumbrarse, porque por los costaditos no se ve bien, tiene aberración periférica. Entonces, tienes que seguir con la cabeza todo lo que quieras ver. Para bajar las gradas tienes que inclinar la cabeza para ver con la parte superior. Si ves con la parte inferior, es como si estuvieras viendo con tu lente de cerca y se pueden caer después. Entonces, al principio cuesta acostumbrarse, se les explica a los pacientes. Ya, si se caen, no es un problema. Algunos no pueden acostumbrarse, entonces tienen dos lentecitos, para ver, para hacer. ¿Okay? Otras opciones, lentes de contacto. Como les he dicho ya, hay lentes de contacto para todo. Ahora hay para todo tipo de problemas, incluso se puede hacer a la medida del paciente. Pero el lente de contacto es de mucha responsabilidad. Este lente sí va sobre el ojo, y si lo colocas con tu mano sucia, vas a tener infecciones. Antes había lentes de contacto que podías estar hasta un mes, digamos, con el lente de contacto puesto. Pero se llevan muchos problemas, más que todo de infección. Estos días le sale hongos en los pies. Lo mismo en el lente de contacto, entonces no le recomiendo. Sáquelo, lo coloque en su líquido de limpieza y se vuelve a colocar al día siguiente. Pero está todo el día con el lente, ok, excelente. El lente de contacto saca de tu lágrima para hidratarse. Si te duermes con el lente de contacto, despiertas y el lente se pega a tu codo. Despiertas y ves borroso. Ese es el error que cometen, ese es el mismo rato sacarse el lente de contacto y ahí se llevan todo el epitelio corneal. Es un dolor de unos 2, 3, 4 días hasta que la córnea regenere en su epitelio, porque se dañó todo el epitelio corneal y hasta mis nervios quedan expuestos. Es doloroso, o sea, la córnea es avascular, pero es altamente inervada. Es como si te arrancaran la piel. Entonces, si se duermen con su lente de contacto, despiertan tranquilos, borroso, ya no dormí con el lente, así. Agarras tu lágrima y te colocas hasta que se hidrate el lente. Y bien se hidrate vas a ver ya normal, y ahí pues empieza el lente. Lávate las manos antes y después de colocarte los lentecitos. Hay métodos para colocarse. En YouTube pueden encontrar diferentes formas de cada paciente tiene su método para colocarse y sacarse el lentecito de contacto. Al principio tarda una media hora normal en colocarse y sacarse, porque es todo un ritual al principio hasta que se vayan acostumbrando y desensibilicen la córnea.
Lentes de contacto, hay lentes de contacto tónicos también, ya se mencionó. Hay también lentes de contacto multifocales para los presbitas. Antes se hacía una cirugía que era la queratotomía radiada. Digamos, la idea más o menos era que la córnea es más abombada en un cierto sector que en el otro, entonces se hacían cortes relajantes. Esa era la queratotomía radiada. Dependiendo, digamos, del problema que tenía miopía, astigmatismo, había diferentes tipos de cortes y había diferentes tipos de ejes donde tú tenías que realizar los cortes y a cierta profundidad en teoría, ¿no? Pero algunos lo hacían a mano alzada. Considero que así, y algunos les iba bien y otros no. Entonces, a los que no, iban a trasplante de córnea. Actualmente ya las cirugías refractivas son mucho más modernas, en las cuales, digamos, se puede hacer cirugías con láser. El láser es exacto, pero que hace los cortes, digamos. En teoría, ¿qué es lo que hace el láser? Pula la córnea para darle una forma lo más ideal posible para que la imagen entre de manera adecuada y de esa manera el paciente ya no necesite lentes. La que más se está realizando, digamos, bueno, todavía se realiza el PRK cuando la córnea es un poco delgada y quieres bajar a mucho más dioptría, o lo ideal el LASIK con un aparatito que se micro que era como pendular de Carriazo, le hace succión al ojo, bueno, me acuerdo que gotas de anestesia, ¿no? Le hace succión al ojo y le hace un cortecito para levantar parte de la córnea, como una tapita. Se aplica el láser en el estroma de la córnea, que es lo que tiene más grosor panel, y solo vuelve a colocar ese como tapita que lo levantaste, lo peinas, lo secas y ya termina así. Más o menos siempre dura unos 5 minutos por ojito. Pero lo más importante es el pre y postoperatorio. Básicamente, más o menos, en teoría sí, digamos, le levantas un flap de córnea, aplicas el láser y lo vuelves a acomodar el flap. Hay otras cirugías en las cuales se puedes colocar lentes dentro del ojo. Si las dioptrías son muy elevadas, se pueden colocar lentes dentro del ojo, tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. La cámara posterior es por detrás del iris y por delante del cristalino. En la cámara anterior se colocan estos lentes que son como patitas de cangrejo, ¿no? Morder al iris. Estos son los lentes Artisan. Entonces, ahí son lentes, estos se llaman lentes fáquicos. Porque se colocan cuando todavía el cristalino está. Porque cuando sacas el cristalino, que tiene 18 dioptrías de poder, es una afaquia quirúrgica, sacar el cristalino. ¿Ok? Y si digamos el paciente tiene una miopía de 18, le sacas el cristalino que tiene más 18, lo dejas sin cristalino y ya ve bien. O sea, para cada paciente hay distintos tipos de alternativas. Después puedes jugar con diferentes cosas. Tiene miopía de 8, le puedes colocar un lente de Artisan. Los Artisan vienen para miopía y astigmatismo, o lo puedes colocar en cámara posterior. Estos son los ICL, los que les decía, por detrás del iris, por delante del cristalino. Estos son los ICL. Y bueno, pero tienes que tener mucho cuidado, basta que rasgues una nada la cápsula del cristalino, eso se va a opacar. Y ya lo que lo operaste, le colocaste su ICL, se colocó la catarata, tienes que sacar todo y volver a medir y colocar, hacer otra alternativa. En el Artisan tienes que tener cuidado de que tenga una buena profundidad en la cámara anterior. Pues si no tiene buena profundidad en la cámara anterior, el lente puede entrar en contacto con el endotelio, y si se daña el endotelio, su sistema de bombas de deshidratación de la córnea se va a ir lesionando y la córnea se va a opacar, va a necesitar un trasplante de córnea y se no te sirve. Todo procedimiento quirúrgico tiene sus complicaciones, pero las complicaciones tratar de prevenirlas o resolverlas de la mejor manera posible, viendo todo el historial del paciente. Los ICM, el queratocono, una córnea normal con una curvatura, el queratocono con como cono, una córnea más abombada por el adelgazamiento corneal dentro de las epifases corneales, como ya les había mencionado, se puede volver la más dura la córnea para que no se siga deformando. Si una córnea es delgada y se está deformando porque es delgada, puedes volverla más dura la córnea mediante un procedimiento que es el crosslink. El crosslink es una terapia que utiliza riboflavina y con radiación UVA hace que la córnea cree más uniones covalentes, que son uniones fuertes y se vuelven más rígidas. Y de esa manera ya no se sigue deformando. Entonces, para detener la progresión del queratocono se utiliza este procedimiento. Hay los anillos intraestromales. ¿A qué se refiere? La córnea tiene epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Duan, membrana de Semet y endotelio. Entonces, los anillos intraestromales van en el estroma. Entonces,
Se hace un corte, bueno, se le coloca los dientes de anestesia al paciente, con un aparatito que se llama blefarostato para mantener el ojo abierto, hacemos un cortecito con una cuchilleta de diamante y ya lo regulas a un 80% del grosor corneal de donde vas a hacer el corte, porque en teoría el punto más delgado de la córnea tiene 545 micrómetros, pero más periféricamente es más gruesita. Digamos, por decirte, digamos, periféricamente tendría, digamos, qué sé yo, digamos, unos 600 micrómetros, digamos. El 80% de 600 sería 520. Entonces regulas la cuchilleta 520, haces el cortecito de la profundidad, con el aparatito haces túnel a un costado, túnel al costado, el pulverizador haces un túnel a un lado, túnel al otro lado, y ahí le colocas los segmentos de anillo. Esto lo pesa como si fuera un pompo, haciendo que la córnea nuevamente recupere la curvatura lo más ideal posible. El problema de los anillos es que un alto porcentaje todavía se extruyen, extrusiones que se salen. Entonces, ahí nada, pues quedan los tunelcitos por fuera del área de visión. Y haces crosslink para volver más dura la córnea y ya sana. Ok, bueno, actualmente digamos, se está viendo digamos, de hacer ya no el corte en el láser, sino digamos, es un láser que trabaja por dentro de la córnea con una agujita, lo pinchas y lo succionas todo lo que se destruyó mediante el láser y ya cambia el poder refractivo. Y antes que hacer el flap, pues siempre es una incisión en la córnea que se puede infectar, que se puede inflamar, todo eso. Entonces, esa técnica se llama la técnica de SMILE, pero todavía, digamos, o sea, está realizándose ya, digamos, con varios pacientes en otras partes del mundo, y ya más adelante tal vez se descubre. ¿Ok? Eso sería todo en cuanto a la parte refractiva. ¿Alguna duda que tenga? Doctor, ¿y por qué aumenta una persona el eje y el cilindro cuando pasa el tiempo? La curvatura corneal es más pobre. Porque muchas veces vas al oftalmólogo y te dicen, es que es aumentado, te dice, pero no te explica. No lo preguntan. Pero bueno, yo le pregunté una vez y me dijo, no, debe ser que estoy usando mucha computadora. Y yo dije, no entendí. El factor mecánico, digamos, debilita la córnea, puede seguir, digamos, deformándose la córnea y eso hace que aumente el astigmatismo corneal. E incluso puede aumentar tu diámetro anteroposterior. Habría que hacer un estudio que se llama Pentacam. El Pentacam también dice la cara anterior, el grosor de la córnea, la cara posterior, la profundidad de la cámara anterior y el ángulo híbrido corneal. Y con todos esos parámetros se ve la progresión. Y, digamos, si digamos por ahí estás desarrollando queratocono, ahí se te puede hacer un crosslink para detener el avance. O si queremos mejorar la visión y tienes todavía buen grosor corneal, se te hace un láser y posteriormente para volver reforzando el crosslink. Pero no te frotes los ojos, colócate más lágrima artificial.